Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla.
He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Si van a YouTube, ponen Yo Pablo, y ahí está está el 2 Timoteo completo. Es muy emocionante escucharlo, así privadamente es muy fuerte. Tiene un error de imagen que después en el mensaje yo se los voy a comentar. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hace unos años, cuando estábamos comenzando con la obra de las escuelas rurales, uno nunca sabe si ya lo dijo o no lo dijo, pero no importa, yo lo vuelvo a repetir. Fui a visitar un pueblo que se llama Los Antiguos, en el límite, en Santa Cruz, en el límite con Chile. Y desde Comodoro Rivadavia tomo un avión del ejército, la de líneas aéreas del Estado, un avión a hélice, muy preparado para esa zona, y hacemos el tramo Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, y tardamos 1 hora y media. Entonces me bajo, voy a Los Antiguos, estoy, no me acuerdo si 1 o 2 noches, justo vuelvo en un domingo, conozco una congregación de la Unión Evangélica, era un pequeño grupo de hermanos, me quedo con el pastor, hotel no había, así que juntamos dos bancos, ponemos un colchón, me trae unas frazadas y duermo allí. Lo hemos hecho muchas veces y lo hacemos y lo recordamos con cariño, ¿no? Y a la mañana siguiente, después que llega el avión, me subo para volver a Comodoro Rivadavia. Y entonces hacemos el tramo Perito Moreno, Comodoro Rivadavia, y tardamos 45 minutos. Y entonces yo le pregunto al piloto: ¿por qué tardamos la mitad? Porque íbamos viento a favor. El viento corre desde la cordillera hacia el Atlántico. Esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo es hacer la tarea en las fuerzas que el Señor Jesucristo pone y nos da a cada uno de nosotros. Hacerlo en nuestras fuerzas es remar contra la corriente, ¿sí? Y la vida del creyente tiene que ser vivida bajo ese parámetro: esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo. La gracia fue la que nos salvó. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la vida del creyente es una vida de servicio, de trabajo. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo está entre nosotros para la vida de comunión y de fortalecimiento congregacional, para poder prepararnos dentro de la congregación, para luego salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero eso lo debemos hacer en el marco de un esfuerzo hecho en la gracia del Señor Jesucristo. Este es el marco de nuestra reflexión
en esta mañana. Hay muchos pasajes en la Biblia que son marco. Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice todo lo que no le va a faltar. Pero ahí está el marco, ¿me entienden? Bueno, ahora la memoria, estaba pensando en otra cosa. La primera cosa que vamos a recordar es lo que dice Pablo aquí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta imagen me costó encontrarla, pero porque cuando yo voy a las armas que usaban los soldados romanos no me aparece, pero en realidad esta era un arma que usaban los gladiadores, una red, ¿sí? Una red que usaban contra el otro, le tiraban la red, lo enredaban y luego le clavaban el cuchillito. No lo piensen mucho, era muy complicado, muy feo eso. Pero un soldado que en vez de usar la red para enredar al enemigo, usaba la red para enredarse. En el movimiento de la red, él quedaba enredado y el otro venía y lo mataba. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La imagen del soldado es una imagen de compromiso. El otro día estaba mi hijo Natanael y Norma, ellos están sirviendo al Señor en Villa Pegüeña, Neuquén, y vimos una película, vimos un poquitito de una película, G38, ¿cómo era? Bueno, es la historia de un grupo de mujeres negras, es muy fuerte, que en la guerra mostraron que eran capaces de hacer una tarea muy importante. Yo terminé llorisqueando porque al final a esas mujeres negras a la cual todos despreciaban, todos los blancos les hicieron el saludo. Estaban comprometidas, compromiso. Estaban entregadas a la tarea. Le dieron 6 meses para hacer la tarea y la hicieron en 3 meses. Habían toneladas de cartas que mandaban los que estaban en Estados Unidos y que mandaban los mismos soldados a las familias y nadie las repartía, las repartieron ellas. Compromiso, ¿sí? Y para eso no hay que enredarse en los negocios de la vida. Nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos la virtud de hacer lo que no debíamos hacer. Una vez pusimos, mi hermano Pablo y nos enganchamos con una fábrica de cubiertos. Por supuesto, no andó. Los chicos empezaron a comer con la mano en ese día. Cada vez que emprendimos un negocio, alguna cosa para generar recursos, nada. No, nuestra tarea no era eso. Nuestra tarea era el compromiso de la extensión del Evangelio, comprometidos directamente con el servicio para el Señor. Otros hermanos tienen otros compromisos. El otro día estoy con un hermano chino que importa maquinaria vial, una cosa impresionante, pero un hombre muy sencillo, muy hermoso. Y le digo, vos estás comprometido a lo que Dios te dio, que es muchísimo, administrarlo con sabiduría para su gloria. Y yo estoy comprometido con lo que Dios me dio, que es muchísimo, administrarlo y a servirlo para su gloria. Lo primero que tenemos es compromiso. Y en las palabras, y el Señor Jesús estaba comprometido. Cuando habla con los discípulos, Él dice, porque para esto he venido. Él vino para morir en una cruz. Y puso su rostro, dice la Biblia, como un pedernal para ir a Jerusalén. Compromiso. No olvidemos, lo vamos a repetir varias veces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, llévese
esta expresión en su corazón. Llevémonos esta expresión en nuestro corazón. Debemos esforzarnos, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia es sobreabundante. Nunca va a faltar, porque Dios es un Dios de gracia. ¿Está claro? Vamos al segundo punto. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y eso habla de vida disciplinada. Una vida disciplinada. Dios me ha bendecido en su gracia por tener a hijos comprometidos y nietos comprometidos. Hasta el más chiquito de 9 años, él le predica a sus compañeros. Pero 3 de mis nietos son deportistas y uno en especial ahora firma para Flandria, que es un equipo que está después de Luján, ¿no?, para la primera de Flandria, y otro empieza a entrenar con la reserva de Atlanta. Y yo los veo y ellos están permanentemente, che, tal cosa, no, abuelo, tengo que entrenar. El que firmó para Flandria fue sub-15, estuvo en la selección sub-15. Son buenos, pero tienen que entrenar, tienen que ser disciplinados. La vida cristiana es una vida de disciplina, una vida de disciplina en la oración, una vida de disciplina en la palabra, una vida de disciplina en el hogar, una vida de disciplina en la proclamación del mensaje de evangelio. Disciplina. Pablo era un hombre disciplinado, trabajaba y predicaba. Para lo que he necesitado y los que están conmigo, estas manos me han servido. Hacía tiendas. Para hacer tiendas en aquel tiempo había que conseguir la lana, hilar el hilo con la lana de camello, armar la tela, y ahí se hacía la tienda. No era ir al negocio, al shopping para comprar. No, era todo complejo. Pero era disciplina, porque él no dejaba todos los sábados y cuando podía y por donde iba de predicar el evangelio. Una vida disciplinada. ¿Qué tan disciplinados somos en la oración? ¿Qué tan disciplinados somos en la lectura y el estudio de la palabra? ¿Qué tan disciplinados somos en la comunión con mis hermanos, la comunión de los santos? ¿Qué tan disciplinados somos? El Señor era disciplinado. Terminaba el día lleno de encuentros con hombres y mujeres cargados, enfermos, ciegos, leprosos, endemoniados, y después de todo eso, él regularmente subía al monte a orar. Yo, mientras hoy lo pensaba eso, digo, como si él y el Padre son una misma cosa. Él estaba en comunión con el Padre permanentemente, porque el Trino Dios están en comunión permanente, pero como disciplina, él subía al monte a orar. ¿Qué tan disciplinados somos nosotros en nuestra vida de estudio, en nuestra vida de servicio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo? Porque la disciplina en el trabajo, donde estemos, nuestra actitud disciplinada y preocupada por hacer bien lo que nos corresponde hacer bien en el trabajo, eso es testimonio de la vida del creyente, ¿no es así? A veces no queremos ser disciplinados o nos tiramos a... ¿Por qué? ¿Por qué ser tan disciplinados? No, disciplina, ¿sí? Él subió al monte a orar. Ahora, esa disciplina se toma de la gracia, por eso no olvidamos que debemos esforzarnos en la gracia. Mi hermano, mi hermana, amados
ustedes y yo, llevémonos esta expresión clavada en nuestro corazón: esfuérzate, esforcémonos en la gracia de Cristo Jesús. El otro ejemplo es el del trabajo. Hay que trabajar, ¿sí? El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. A los hermanos de Tesalónica le dice: el que no trabaja, adelgace, porque no tiene que comer. El que no trabaja, no come. En todo tenemos que ocuparnos, ser hombres y mujeres que trabajen. Cuando se para la máquina, las venas se llenan de colesterol y chao. El padre de uno de los ancianos de la iglesia se jubiló de luz y fuerza, y al otro día le dijo a la esposa: todas las mañanas el diario y facturas. 2 años de no levantarse, de no caminar, de no hacer nada o de hacer nada. 2 años. Sus venas llenas de colesterol, partió. Caprichoso. Yo ya me jubilé, ya trabajé suficiente. Nunca se debe dejar de trabajar. ¿Sí? Cualquier cosa que nos dé oportunidad de movilizarnos, en lo físico, en lo personal, hace bien. Pero en la obra del Señor, mucho más. En la vida de iglesia tenemos que trabajar. Somos un equipo. Y eso debe, y si queremos tener fruto, dice la Escritura, debemos trabajar. Hombres y mujeres de trabajo. ¿Cuándo se acaba? A veces aflojamos, como en el caso del pastor, que en estos días, en una semana, 10 días, van a hacer una intervención y vamos a estar orando. ¿No es así o no? Sí, claro que vamos a estar orando. Porque el Señor, como dijo él, contesta las oraciones, ¿sí? Pero trabajo. Yo me entero que sigue haciendo el programa hoy. Se va a Uruguay, hace el programa, pim, pum, pum, pum. Trabajo. Y seguramente hay muchos hermanos y hermanas aquí, ejemplos de trabajo. El Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabaja, sí, eso dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús: yo trabajo. Su tarea la va a ir cumpliendo. Vayan a casa y después lean Lucas capítulo 4, ahí cuando el Señor se para en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a... y pim, 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 pim. Desarrolla la planificación de su vida que va a cumplir hasta ser obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, y obrar eterna salvación para cada uno de nosotros. Trabajo, no olvidemos. Disciplina, compromiso, trabajo. Todo eso en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No en nuestras fuerzas. No en nuestras fuerzas. Yo tengo que pedir ayuda. Este cuerpito, en su tiempo, cargaba las bolsas de 50 kilos de cemento. ¿Sí? Y las cargaba en los camiones cuando hacíamos las escuelas. Este cuerpito manejaba camiones que los embragues eran más duros, tenía la rodilla del pie izquierdo endurecida. Hoy voy a agarrar un paquete de 20 kilos y no puedo. Pero mientras tanto sigo trabajando. Porque yo entiendo que la gracia del Señor no se me cortó.
la sigo teniendo. El Señor sigue derramando su gracia en mi vida. El otro día tuvimos la alegría de estar todos juntos, la familia. Me hicieron un TikTok donde yo tenía que reconocer a mis nietos y a mis hijos. Y a los únicos que no reconocí fue a mis 3 hijos mayores. Quedaron ofendidos. Un TikTok que tuvo 1 millón de visitas, ¿no? Una cosa así. Fue muy cómico. Seguir trabajando. No olvidar, otra vez, ese trabajo, esa disciplina, ese compromiso es en la gracia del Señor Jesucristo. Lo otro que tiene que haber permanentemente es estar preparados para el trabajo. Preparación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, dice otra versión, bien la palabra de verdad, mas evita vanas y profanas palabrerías. Una de las cosas que Pablo en las dos cartas le dice a Timoteo, porque parece que Timoteo tenía la facilidad de engancharse en conversaciones que no llevaban a ningún lado. Y Pablo le dice, Timoteo, enfócate en lo importante. ¿Qué es lo importante? La palabra. Y prepárate en la palabra. Y luego le va a decir en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra. Compromiso con la palabra. Para eso hay que prepararse, para eso hay que estudiar, para eso hay que leer, para eso hay que amarla. Se estudia, cuando uno ve a... Yo tengo... Hay los lindos chicos de la iglesia, uno los ve, algunos de ellos pasaron por experiencias. Tenemos un chico que era autista, pero la madre y el padre en oración se preocuparon y ahora él termina el secundario como técnico electrónico y sacaron un premio a nivel nacional y va a estudiar ciencia aeroespacial y quiere terminar en la NASA. ¿Qué? Estudia. Se nota en el púlpito y en las reuniones de preparación cuando hay hermanos que estudian la palabra. La aprobación de parte de Dios viene cuando usamos bien la palabra de verdad, ¿sí? Ahora, tenemos una ventaja que no tienen los que no tienen a Cristo. Tenemos un maestro que nos guía a través de la palabra a conocer más y más al Señor, su obra y su propósito, y al Trino, que es el Espíritu Santo. Yo cuando estoy hablando con los maestros en las escuelas que dependen de nuestra iglesia, yo les digo, pero ustedes tienen al Espíritu Santo con ustedes. Nadie tiene un colaborador tan especial como tienen ustedes en el trabajo del aula, el Espíritu Santo. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Lo dijo el Señor Jesús, para guiarnos a toda verdad, porque no hablará de lo suyo propio, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero para eso hay que dedicarse a la preparación. Uno va masticando, va rumiando, ¿sí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. Tiene que ver con eso de tener la palabra en el corazón, en la mente, y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, e ir rumiando la palabra, ¿sí? Pasando del primero al segundo al tercer estómago, para que poder dar buena leche. Un día, charlando con un hermano que hacía unos cursos para estudiar la palabra, le digo, José, ¿cuál es el propósito, el objetivo que usted tiene? ¿Que la gente conozca la palabra?
No, me dice. Y yo lo miré. Yo oro para que la gente, para que los hermanos piensen la palabra. Por eso la palabra de Cristo tiene que abundar en abundancia en nuestros corazones, que usa bien la palabra de verdad. Y no tenemos que engancharnos en conversaciones que engendran contiendas, dice en otra parte el apóstol Pablo. Santidad. Esta es una figura muy linda que usa Pablo. Yo sé que muchos a la primera pregunta me van a decir que sí. ¿Cuántos tienen platos de oro y de plata en su casa? Levanten la mano. Son todos pobres, pastor. ¿Qué tal comer con un plato de oro? ¿Qué tal comer con un plato de plata? Con un plato de plata. ¿Qué tal? Y si nos toca comer con un plato de barro o un plato de madera, ¿qué tal? Hay hermanos y hermanas que se destacan en la congregación, se hacen más visibles por su ministerio, por los dones o los talentos, la responsabilidad que el Señor les da, y otros hermanos que, entre comillas, se hacen menos visibles. ¿Cuáles son más importantes? ¿Los visibles o los invisibles, o los que son menos visibles? Una contestación muy rápida, decimos, sí, los visibles. No. Acá lo que dice el apóstol es, son importantes los que están limpios. Y esto habla de santidad. Esto habla de santidad. Estemos en el lugar que estemos, en la congregación, en el mundo en el que nos toca vivir, tenemos que vivir una vida de santidad. Dios el Padre nos ve santos porque nos ve en Cristo. Pero todos nosotros sabemos que tenemos pecado, que pecamos. Y entonces Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está viviendo delante del trono del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Tenemos, no sé si lo dije acá, pero normalmente lo digo, nosotros somos los que tenemos dos abogados. Un abogado delante del Padre y un abogado al lado nuestro, que es el Espíritu Santo. Pero para eso, ¿para qué? Para que vivamos vidas santas. Y en el Señor Jesucristo eso se vio. Ahí en Hebreos dice, porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Cuando decimos o cantamos santo, 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 no es que sea 3 veces santo. Quiere decir que Él es santísimo en la expresión más grande que pudiera haber. Nuestro Dios es un Dios santo. Y nosotros debemos procurar vivir en santidad. En santidad en el hogar, en santidad en el matrimonio, en santidad en el trabajo, en santidad en medio de la iglesia y en santidad en medio de un mundo corrompido que no nos quiere. ¿Queremos confundirnos con el mundo? Pequemos, confundámonos en el pecado, pero queremos diferenciarnos del mundo, vivamos en santidad. El himno decía, procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Qué hermoso era cantar eso.
Seguimos. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar al sufrido, que con mansedumbre. Y ahí está la figura de los bueyes. ¿Cómo se amansa un buey? ¿Qué es un buey? Es un vacuno macho al cual se le ha quitado la capacidad de procrear, se lo ha capado, y entonces empieza a desarrollar musculatura, y es un buey. Carne dura si la hay, cuando uno tiene que comerla, tiene que hervir. Pero está el buey con experiencia, que es un buey manso, y está el buey nuevito, que tiene que aprender a tirar. Y entonces el buey manso se une en yugo. Recuerden la expresión del Señor Jesucristo: lleven mi yugo, que es una madera que se aplica acá a los dos bueyes y se los ata con tientos de cuero, ¿sí? Y el buey manso le va diciendo al buey jovencito: tranquilo, no vayas para allá, no vayas para acá, no vayas para allá. Haceme caso, vos hacés lo que yo digo y no te van a estar piconeando. La mansedumbre no es algo propio del ser humano. La mansedumbre se aprende en Cristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo le habrá costado a Pedro con el carácter que tenía? A Juan y a Santiago, que eran los hijos del trueno. A los otros, que tenían cierta soberbia. Agachar la cabeza y encontrarse con el manso, el eterno Dios hecho hombre. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando nosotros vemos las imágenes de los reyes, los vemos con sus coronas y destacándose y qué sé yo y qué sé cuánto, y él no. Él comía con los publicanos, los pecadores. Manso y humilde de corazón. Cuando en un encuentro de hermanos hay cierta incomodidad, el hermano que muestra mansedumbre hace que el Espíritu Santo esté en el medio y se desinfla la situación. Mansos. Las discusiones necias, dice Pablo a Timoteo, engendran contiendas. ¿Pero por qué? Porque yo sé y él no sabe. Pero cuando hay mansedumbre en el corazón, por el contacto con la persona del Señor Jesús, porque para aprender mansedumbre tenemos que ir a Él, porque Él es el maestro de la mansedumbre, entonces la cosa cambia. Y si hay ese espíritu en la congregación, desde el pastor hasta el hermano más sencillo, todos iguales, todos hijos, todos hermanos entre nosotros, todos hermanos de Jesucristo, ese espíritu de mansedumbre hace que la congregación tenga un aceite muy especial y funcione maravillosamente. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Compañerismo. Es imprescindible en la vida cristiana el compañerismo entre nosotros. Y el ejemplo, ¿por qué les dije yo que la imagen de Lucas la imagen de Pablo era floja en imagen? Porque Pablo no podía caminar dentro de la celda. Pablo estaba engrillado
con cepo o con grillo, con Lucas. Y esta es una historia de amor. El amor de Lucas por su maestro. Lucas, el médico amado, del cual todas las iglesias hablaban bien. Cuando Pablo tuvo que ir a la cárcel mamertina, condenado a muerte porque le iban a cortar la cabeza, se quedó con él. Y para entrar a la cárcel tenía que estar engrillado, unido con él. Así que Pablo, sin ninguna duda, le dicta a Lucas esta carta, porque Pablo ya estaba viejo. Solo Lucas está conmigo. Compañerismo. Qué bueno. Recién el pastor Salvador decía, cuando nos juntábamos a orar por Natanael, ¿sí? Y Norma, que es pediatra, dijo, un espasmo bronquial en el primer año de vida puede ser peligroso. Y nosotros orábamos llorando por Natanael. Compañerismo. Compañerismo. El domingo que viene lo tienen que aguantar a Pedro. Compañerismo. Lo conozco de chiquito, pero luego creció, se desarrolló, se capacitó, se preparó y hoy somos compañeros. Antes fue mi dolor de cabeza, ahora somos compañeros en el ministerio, en el grupo de los ancianos, en el grupo de la iglesia, los adolescentes y jóvenes. Compañerismo. Compañerismo. ¿Saben para qué llamó el Señor Jesús a los discípulos? Dice, para que estuviesen con Él. No hay mejor, hermano, hermana, no hay mejor compañero que el Señor Jesucristo. En Cristo todos somos compañeros. Amigo tengo cuyo amor excede todo mi pensar, más alto que el brillante sol, más hondo que el inmenso mar. Tan fuerte es Él, tan fuerte y fiel, que por su eterna majestad amóme al Señor loado. Es mi amigo. El mejor amigo mío es Cristo, no hay otro amigo como Él. Me acompaña en trances de peligro y por siempre permanece fiel. Él es nuestro compañero y en Él somos compañeros los unos de los otros. Y estamos enyugados y nos sostenemos, nos fortalecemos, porque el mejor amigo nuestro en común es Cristo. Termino. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acuérdate de Jesucristo. Tiene que ver con la cena del Señor esto también. Háganlo esto en memoria de mí. Y luego el escritor a la carta a los hebreos, para terminar, va a decir: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Centro de nuestra mirada, el centro de nuestro corazón, es la persona, y debe ser la persona bendita del Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el gozo puesto delante de Él es esta congregación. Cada una de nuestras almas es el gozo puesto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el profeta. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué linda la expresión esa, ¿no? Hay un himno que no se canta, que yo lo aprendí a los 6 años, y la última estrofa es: Cristo en la magnífica altura sentado, esperas el día glorioso anhelado, en el que será este mundo sujeto y el plan de tu Padre hallaráse completo.
Él está en su trono, a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas, esperando reunir a su iglesia, a su pueblo, a su esposa. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.